¿Cómo les va? Bienvenidos. A pesar de la lluvia, a pesar del clima, a pesar de todo, estamos acá otra vez para compartir con vos información como cada día vinculada a la salud. Y el dato positivo que nos da esa energía, ese plus que nos dice que en la Argentina ya son 2.049.035 recuperados de COVID. ¿Cómo andan? Vengan, acérquense. Me imagino que en casa están tomando su matecito, desayunando, los chicos ya se fueron al colegio. Es un momento, un impas mínimo que nos tomamos. Son 30 minutos a pura información precisa, confiable, para saber lo que pasa en la Argentina y en la región, por supuesto, vinculado a la pandemia. Son temas que hoy nos interesan a todos y mucho, pero tenemos que estar muy atentos a la información que recibimos, a la información que le damos bolilla, porque a veces no todo es verdad y nos hace un daño que es definitivamente irreparable. Como siempre, los invitamos a que sean parte del programa, porque es de eso de lo que se trata, de poder evacuar dudas, de ayudarlos, y por eso tenemos el consultorio mañana viernes. A ver, hoy vamos a saber, en definitiva, quién es el elegido. Las opciones son gimnasia, psicología, clínica general. ¿Cuál de estas opciones son las que te interesan? Podés votar en @encasasaludok o @niparatore y ahí vamos a saber cuál es el profesional que mañana viene y nos contesta todas tus preguntas que nos haces llegar a través siempre de las redes sociales. Les decía hace minutos nada más que estamos realmente en un contexto de pandemia muy preocupante en la Argentina, pero también en la región y en el mundo. Y si hablamos de la región, el país vecino de Uruguay, con quien tenemos un estrecho vínculo y conexión constante, está pasando por un momento también muy delicado. Por eso ya estamos en contacto con Amanda Muñoz. Amanda, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por tu tiempo, por este ratito, para compartirnos cómo está la situación hoy en Uruguay, cuando hubo anuncios oficiales del presidente Lacalle Pou, cómo está reaccionando la comunidad, ¿no?, frente a esta situación donde siempre hay una alarma que se enciende. Bien, sí, estamos de verdad muy preocupados, los números han aumentado mucho, los casos diarios de contagios han aumentado muchísimo en las últimas 2 semanas, superando los 1.000 y pico, 2.000 por día, una cosa que hasta ahora no, nosotros habíamos venido relativamente tranquilos hasta fines de diciembre, enero, ahí empezaron, y bueno, ahí después hubo cierta pausa y la vuelta de las vacaciones y el retome de la actividad del año lectivo coincidió con este aumento, y bueno, y hay una gran preocupación también porque se detectó la variante P1 de Manaos, y bueno, entonces no se sabe en qué medida está incidiendo en la mayor contagiosidad, pero bueno, está llegando el contagio que hasta ahora acá en Uruguay prácticamente no habíamos visto, porque durante todo el 2020, por más que hicimos cuarentena, una cuarentena voluntaria, los números estuvieron tranquilos. Claro. Los anuncios del presidente, sí. Eso te iba a decir, sí, le preocupa mucho la variante de Manaos porque tiene una alta propagación. Sabemos que cuando hablamos de propagación es que se esparce más rápido y que tiene un índice de mortalidad muy alto. Todos los países estamos preocupados por esto, pero han reaccionado rápidamente las autoridades respecto a las decisiones que se están tomando para preservar siempre la salud en conjunto, ¿no? Sí, la cepa tuvo la confirmación esta semana de la variante P1, y bueno, en cuanto a la rapidez, hay quienes reclaman que estas medidas que se impulsaron ahora el martes deberían haberse impulsado al menos la otra semana y un poco bastante antes, como para minimizar la movilidad, pero bueno, no hay un consenso en esa opinión. Lo cierto es que las medidas rigen desde el martes y es un poco pronto para decir, bueno, el efecto que puedan tener y la reacción. De buenas a primera causó un poco de molestia que sí se hayan suspendido las clases en la educación primaria y en la educación secundaria y se mantengan algunas actividades abiertas, por ejemplo, que se mantengan los shopping o los casinos abiertos. Eso causó mucha indignación, bueno, se puede ver en comentarios en Twitter y la gente, un poco, bueno, la desproporción cuando era una recomendación de los científicos, que las escuelas fueran lo último en cerrar, y bueno, y hay quienes dicen fue lo primero que se cerró, aunque no fue lo único. En definitiva, hoy en Uruguay las clases no están siendo presenciales en ninguno de los niveles, ni primario ni secundario, y también se ha reducido todo lo que tiene que ver con la administración estatal. Sí, esta exhortación al teletrabajo, el cierre de oficinas, bueno, ayuda un poco que ahora también viene Semana de Turismo, pero bueno, también viene Semana de Turismo, se cerraron los complejos termales, por ejemplo, que son lugares de mucho interés y que ya venían trabajando con muchísimas reservas.
Entonces hubo un freno grande de un día para el otro Claro. y que sí, que muchos no se lo esperaban, ni el propio Ministerio de Turismo. Amanda, hablando de turismo, vos sabés que Argentina tiene una enorme vinculación y predilección por las playas de Uruguay, por las termas también. ¿Cuáles son las medidas respecto a los que nos están viendo acá en nuestro país y que en general son de ir a Uruguay? ¿Las fronteras están cerradas? No, las fronteras están abiertas están abiertas para uruguayos, entiendo yo. Bueno, ahí me queda la duda porque en diciembre sí hubo un cierre más general, Claro, incluso para uruguayos, pero después se volvió a abrir para uruguayos, pero entiendo que no puede venir cualquier argentino, claro. sino residentes. Sí, exacto, ese es el dato que teníamos. Solo para Ujú. residentes que estén en Argentina y Sí. quieran regresar a su país con una PCR negativa que tienen que realizarse también para emprender el viaje. Con 7 días de cuarentena, Claro, además de la PCR negativa. eso es Sí, no hay importante. una prohibición para ir a las playas. El año pasado, Bien, cuando no se sabía mucho cómo funcionaba el virus, se habían vallado, bueno, sí. había controles en los peajes. Este año no han dicho nada en cuanto a los controles, pero bueno, la ida a la playa no está restringida. Sí, a lugares de una gran concentración como son los complejos termales. Claro, se contrapone con lo que sucede, viste, en Brasil, en Río y en San Pablo, que las playas sí están, en Río especialmente, Ujú. están cerradas al turista y a los residentes también. ¿Cómo viene el tema vacunación en Uruguay? Viene muy bien. Ahora estaba mirando los números de hora de mañana, van 414.000 personas vacunadas, lo que para nosotros es el casi 12% de la población total y casi 15% de la población objetivo, vacunada con la primera dosis. Ahora el sábado comienzan a recibir la segunda dosis, porque hace casi un mes que se empezó la vacunación, Claro. se empezó con Sinovac, con Coronavac. Con Coronavac están ustedes vacunando, que es, pero hay otros, Y también con Pfizer, claro, hace más o menos 15 días llegaron los primeros lotes. Lo que está prometido de Pfizer son 2 millones de dosis, hasta ahora van llegando 110.000. No tengo claro si entre ayer y hoy iban a llegar efectivamente otros 50.000, y con esas se está vacunando a personal de la salud claro. prioritario y a adultos mayores que viven en residenciales, y esta semana se abrió también para adultos mayores de 80 años. Claro, están en la etapa inicial. La vacunación, es importante recordar que hace no tanto que se comenzó en Uruguay. Claro, eso se empezó el 27, 28 de febrero con los primeros, mismo con los vacunadores, Sí. y el 1 de marzo se inició de una forma un poco más masiva con una de las poblaciones prioritarias, con el personal esencial, el personal de la educación, policías y militares. Bien, Amanda, muchísimas gracias. Ojalá este panorama lo podamos ir compartiendo semana a semana con buenas noticias Ujú. y con lo que todos esperamos, que es que nuestros países puedan evitar la segunda ola esta que nos preocupa, por supuesto, ¿no? Ujú. Sí, bien. Bueno, gracias a ustedes Un y abrazo para bueno, vos y nos gracias por tu encontramos. trabajo. Sabemos que trabajás en un diario muy importante de Uruguay. Te agradecemos Ujú. este tiempo. Bien, Chao. bárbaro. Hasta Chao, luego. chao. Bueno, y seguimos hablando de pandemia y para eso vamos a contactarnos como siempre hacemos con quienes saben, quienes nos pueden ayudar a interpretar qué pasa, dónde estamos parados, qué podemos hacer. Está con nosotros ya Javier Farina. No sé si me escucha, Javier. ¿Cómo te va, Javier? Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá analizando, habrás escuchado esta charla con la corresponsal de Uruguay, con un panorama que, bueno, inicial respecto a la vacunación. También estarás al tanto de todo lo que está pasando en nuestro país. Y voy a ir directo a la consulta que todos tenemos hoy, que tiene que ver con las nuevas variantes que han sido detectadas. No digo circulando, porque no se sabe si están circulando, pero que sí fueron detectadas en la Argentina. Ayer un caso de un fallecido por la variante de Reino Unido y también un irresponsable, por llamarlo de alguna manera, que vino de Brasil y que no hizo cuarentena y contagió a 9 personas con la variante de Manaus. Sí, variantes hay múltiples. Las tres por ahora de mayor interés de investigación son la del Reino Unido principalmente, que es más contagiosa y que además ya está claro que tiene un 61% más de letalidad, lo cual no es para nada bueno. Gran preocupación en el Reino Unido por esta variante y obviamente si se disemina en cualquier parte del mundo. La variante sudafricana, que nos ha traído el dato de que algunas de las vacunas no son eficaces frente a esta variante o no son del todo eficaces frente a esta variante, y la variante de Manaus con la principal preocupación en cuanto a
la gran contagiosidad. O sea, mencionaste este ejemplo y es la realidad que vio Manaos, aparte, ¿no? La ciudad de Manaos es el ejemplo para hablar de muchas cosas. Ellos habían, el 70% de la población se había infectado durante la primera ola, ¿no? Que si recuerdan ustedes es el porcentaje que mencionamos siempre cuando hablamos de inmunidad de rebaño, que sería necesario para alcanzar esta inmunidad de rebaño. Y bueno, se había logrado el 70% y luego tuvieron una segunda ola muy pronunciada y es por eso que se terminó detectando esta nueva variante. Sí. La realidad y que todos tenemos que entender es cuanto más el virus se replique libre. Cuanto más el virus se replique libremente, seguramente estabas diciendo eso, Javier, no sé si podemos retomar la conexión, si me escuchás, pero es importante decir, lo que decimos como variante de Manaos es la amazónica, la que nace en esta región de Brasil y por supuesto es la de las que más nos preocupan. Pero sobre todo ahora vamos a tratar de retomar el contacto con Javier, recordarles que más allá de la detección, a ver, ¿está Javier ahí? ¿Me escucha? Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto, Javier. Había congelado la imagen. No, está muy bien. Nos estabas hablando justamente de la peligrosidad de esta amazónica llamada popularmente como Manaos y de la inmunidad de rebaño que se había conseguido después de que casi toda la comunidad había estado infectada, ¿no? Sin embargo, vino la segunda ola. Exacto, en la primera ola tuvieron 70% y luego tuvieron una segunda ola importante y ahí se detectó. Lo importante de entender, y es lo que decía en el final que no se escuchó, es que si yo tengo un virus replicándose libremente en una región, como lo fue Brasil durante mucho tiempo, con importante cantidad de casos, tengo mucha más posibilidad de que el virus genere variantes. Claro. Y que genere variantes con capacidades diferentes, o que sea más letal, o que sea más contagioso, o que las vacunas no respondan, ¿sí? Entonces, es importante disminuir la replicación del virus en el mundo. ¿Y cómo hacemos? Una estrategia clara para todos. Claro, Javier, ¿y cómo hacemos para disminuir? Yo lo sé, pero me gustaría que vos lo digas, porque a veces uno cree que es toda responsabilidad del otro, y en alguna medida tenemos responsabilidad también nosotros, ¿no? Totalmente. Primero voy a la parte que el mensaje más importante es que todos somos parte de la cadena de contagios y de la diseminación de la pandemia. Que si nosotros le damos poca relevancia a las medidas de prevención y dejamos de darle importancia diciendo la típica frase, ¿no? Bueno, y si me infecto seguramente lo pase leve, tenga un poco de fiebre, me la banco, entonces hago esto o dejo de hacer lo otro, total, no me importa infectarme, pero lo que tengo que tener en cuenta es que soy eje de diseminación, que yo infectándome, si realmente no me importa cómo la voy a pasar, pero sí entender que puedo infectar a otro y puede tener una forma grave, y aparte estoy diseminando esta pandemia, soy parte de ella, y soy parte de cortarla también. Totalmente. Soy parte de cortarla. Qué importante esto que decís, ¿no? Porque a veces uno pone en el otro y no toma conciencia de la importancia que tienen todas nuestras acciones, ¿no? También sucede, y esto te lo quiero consultar con muchos de los que tuvieron la posibilidad y la suerte y la fortuna de estar vacunados y creen que de esa manera no se contagian y dejan de contagiar. Y eso es un error grave. Sí, totalmente. Esto lo vemos muy de cerca, dentro de los hospitales, dentro de las instituciones, lo vemos muy de cerca, este cambio de conducta en los vacunados respecto a los no vacunados. El vacunado no está exento de infectarse. Tengo varios casos de colegas o de personal de salud que está infectado posterior a vacunarse. La ventaja es que no tiene formas graves, pero también está contagiando también, es parte de la cadena de contagio. Entonces, nuevamente, vacunado o no vacunado, las medidas de prevención siguen siendo las mismas que ya conocen. Evitar las 3C, dicen los japoneses, que nosotros las ponemos desde otro lado, pero los espacios concurridos, los espacios cerrados y el contacto estrecho es lo principal a evitar. Agregamos fuertemente, ¿sí?, poner espacios cerrados, cambiarlo por ventilar ambientes, ahora que se vienen las bajas temperaturas, ahora que hoy está lloviendo, bueno, tener en cuenta que igual ventilar ambientes de la manera que podamos sigue siendo clave. Claro, es muy importante porque cuando se acerca las etapas frías, ¿no?, de lo climatológico, uno tiende a encerrarse y ahí es donde el peligro aumenta. Es una cuestión solo de sentido común que tenemos que tener siempre muy presentes. Quiero aprovecharte y tu conocimiento, sobre todo tu practicidad en explicarnos, para que también podamos hablar un poco del panorama que se viene, porque todos estamos atentos a cierre de fronteras, qué va a pasar con la cantidad de vacunas que lleguen, qué podemos hacer con la segunda ola. ¿Cuál es el panorama? No pido que hagas proyecciones ni mucho menos, sino qué sucede con un país donde puede
suceder, y ya está sucediendo, casi te diría una segunda ola. ¿Cuál es, digamos, la interpretación que cada uno tiene que hacer? Porque el miedo sabemos que es una herramienta absolutamente negativa, que nos paraliza, que genera cosas no positivas. Pero desde tu conocimiento científico y médico, ¿cuál sería tu recomendación para el que está en casa y dice, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué hago? Bien, lo primero a entender es que, y no por miedo, sino por entender la situación, es que esto no terminó. O sea, por más que durante el verano nos pareció a muchos que volvíamos a hacer las actividades como en prepandemia, que estábamos todos haciendo lo mismo, pero usando un barbijo y nada más, y el resto era muy similar, ver un poco más de alcohol en gel en los lugares donde uno podía ir a trabajar o incluso a comer, bueno, pero esto no terminó. ¿Sí? Esto que vimos hacer actividades habituales no terminó. Entonces, ¿cómo colaboramos con frenar la cadena de contagios? ¿Cómo colaboramos con mis allegados para no infectarlos si yo me infecto? Bueno, si tengo que salir a la vía pública, el uso de barbijo sin dudas que es mandatorio. La distancia de 2 metros que ustedes tienen ahí en el piso, muy bien en cada una de las imágenes que veo, es clave. O sea, si yo mantengo esto, es clave. Y luego, algo que ponemos desde el punto de vista médico y que estamos viendo y nos preocupa es, estamos viendo consultas tardías, ¿sí? Estamos viendo gente con 7, 8 días de síntomas, ¿sí? Ya empecé con tos, empecé con un poquito de fiebre, no le di importancia, porque ya conozco esto, ya vi lo que pasa, que la mayoría lo pasa como un cuadro leve, entonces no me preocupa y no consulto. Bueno, si no consulto hay 2 problemas. El primero es que estoy contagiando y el segundo es que mi enfermedad puede estar progresando hacia formas más graves. Justamente hasta el día 7 es raro ver una forma grave, pero si yo consulto temprano, corto los contagios porque puedo tomar medidas y además el equipo de salud puede abordar mejor mi patología. Clarísimo. Respecto a las medidas del Estado o del Ministerio o más macro sobre cómo mitigar esto, y sobre el tema de las fronteras tenemos que entender que al margen de no ser impermeables, o sea, si uno dice, bueno, cerramos fronteras, todos sabemos que igual va a haber intercambio de personas, hubo múltiples ejemplos en la primera ola sobre esto en cualquier país, a pesar del cierre de fronteras, pero sí es una forma quizás de retrasar el impacto de estas cepas más contagiosas. Si uno lo retrasa, primero puede tener más población vacunada y aparte puede aprender más sobre estas nuevas cepas, ¿sí? Entonces, retrasarlo es una medida importante. Y luego, si necesitamos, esperemos que no, algún tipo de confinamiento, restricción de actividades o el punto entre nada y todo que puede haber de esto, lo importante es entender que el sistema de salud debe tener la capacidad para atender a cualquier persona. Que esa es la prioridad, claro. Medidas que todo el mundo ha tenido que adoptar en algún momento del brote pueden ser necesarias. Está claro que las más efectivas tienen que ser cortas y quizás duras, ¿sí? Por más que no nos guste a ninguno, por más que nos parece a veces muy antipático esto, pero eso quizás sea el camino a ir, pero tenemos que entender que todos necesitan poder ser atendidos cuando lo necesitan. Muy claro, Javier, es así, no tengo dudas. A veces de impacto son las medidas y prepararnos, porque posiblemente también a la Argentina nos puede suceder, porque si al mundo le pasa, ¿por qué a nosotros no? No somos una excepción en la humanidad. Así que muchísimas gracias, Javier. Sí. Perdón, me permito acá porque ahí fui a lo negativo. Lo positivo es que las vacunas van a hacer el cambio de esto. No quiero dejar de decirlo. Claro, las vacunas van a hacer el cambio de esto. Estamos en un camino hacia, porque necesitamos más, pero sí tener en cuenta para todos que va a estar la bisagra, que esto va a terminar, pero que todavía no termina. Bueno, seguramente te vamos a volver a contactar para hablar de las vacunas diferidas, de las características de las vacunas, toda información que tenemos que replicar e insistir sobre esto, porque sobre todo saber nos hace, además de libres, también conscientes de lo que está pasando. Gracias, Javier. Un abrazo enorme. Un saludo, chau, chau. Bueno, hacemos una breve pausa recordando los lugares donde podés vacunarte con las provincias. En un ratito nada más, hacemos una pausa. Viene el queridísimo Ramaroni luego de estos pequeños anuncios comerciales.
¿Listos, preparados? Ya, estamos súper arriba y contentos porque está Hernán Maroni con nosotros. ¿Cómo te va? Nati, un placer estar acá. Como siempre, jueves de legumbres, jueves que te tenemos acá y hoy legumbres con cosas dulces. ¿Se puede? Un jueves especial, tenemos unas preparaciones dulces que están increíbles. Bueno. Y como siempre los beneficios de las legumbres son un montonazo y las promovemos por eso en este espacio. Y hablamos del tema de todo el sistema inmunológico y de por qué es importante alimentarnos bien y demás. Sabemos que las legumbres fortalecen nuestro sistema inmunológico a partir de toda la fibra que tienen. Así que cuanto más legumbres vamos incorporando, mejor para nuestra salud. Y ahí vemos en pantalla algunos beneficios del consumo, ¿no, Hernán? Exacto, muchas veces pensamos que las proteínas vegetales no tienen tanto aporte de proteínas y sabemos que las legumbres tienen un excelente contenido en fibra, mucho aporte de proteínas también. Y también es una alternativa porque cada vez más personas eligen una alimentación vegetariana o vegana, entonces se vuelven un componente esencial en lo que es este tipo de alimentación. Sí, es una alternativa para la proteína animal, como decíamos ahí, recién veíamos. Y hay algunos tips que hay que tener en cuenta para la preparación, ¿no? Exacto, no tenemos mucha información porque quizás no estamos tan acostumbrados a incorporar estos alimentos, pero sabemos que siempre 24 horas de remojo va a hacer que podamos digerir mucho mejor estos alimentos. Después también combinarlas, por ejemplo, con un poquito de hojas de laurel para lo que es la cocción. ¿Para qué sirven las hojas? Esto va a permitir que genere menos fermentación a nivel intestinal. ¿La hoja de laurel? Exacto. Ah, qué bien. Entonces lo vamos a poder digerir mejor, no nos vamos a inflamar tanto y esto en general empieza a tener mucha mejor aceptación. Sí, y uno dice legumbres con dulce. Me resulta raro, como te decía al comienzo cuando plantearon el tema. Pero ¿se pueden hacer medialunas? Medialunas y no sabes la humedad que tiene esta preparación. A ver, ¿tenemos la receta? Vamos con la receta. Lo que tiene de característico es que las legumbres, al incorporarlas en una preparación, empiezan a ser más húmedas. Acá incorporamos porotos blancos con un poquito de azúcar, también agua y levadura, que puede ser cualquiera, en polvo o la común. Y la particularidad que tiene es que al incorporar otras harinas empezamos a formar una masa bastante suave. Bien. ¿Cómo que, por ejemplo, harina integral, harina de arroz? Claro, podemos usar una harina integral y un poco de harina blanca para que quede más suave la preparación. Y acá la clave es empezar a estirar esta preparación y la vamos a ir plegando en simultáneo varias veces. ¿Qué es lo característico que le da el hojaldre? Esa airiosidad que tiene la masa se da a partir de amasarlo y plegarlo varias veces. Ahí descargar energía, amasar, ¿no? Con todo. Y lo que vamos a hacer después de esto, vamos a formar triángulos y ya con esto se forma la media luna. No, pero la estoy viendo y me resulta hasta que puedo hacer una media luna. Es que parece una preparación difícil y es sumamente fácil. Y lo bueno de acá es que tenemos mucha menos cantidad de azúcar. ¿Con qué la estás pintando? ¿Miel? Con un poquito de azúcar y agua. El azúcar de mascabo, que es de color más oscuro, le da un color bien dorado y queda muchísimo mejor. Mirá ahí la airiosidad que tiene esta preparación. Mira, y es súper sencillo y económico. Si tenés muchos pibes que darle de comer, le haces unas medialunas sanas, ¿no? Justamente el tema de las legumbres es que son proteínas de bajo costo, entonces y de excelente calidad. Exacto, está buenísimo incorporarlas en la preparación por eso. Bien, y hay una segunda receta, súper fácil también, de postre, ponele, o de merienda. Unas trufas que son muy fáciles para preparar. Lo que tiene esta preparación es un poco de garbanzos, que siempre tienen que estar cocidos. Sí, y un 24 horas de remojo y después lo cocinás. Exactamente. Mezclamos estos garbanzos con un poco de banana. Y vamos a formar una especie de pasta. Y a esto lo único que tenemos que agregarle es un poco de avena, que en este caso, como no va a ir a cocción, vamos a usar una avena instantánea. Le podemos poner cacao, un avena poquito. Fina, gruesa, da igual. Claro, una avena instantánea fina. Bien. Entonces esto vamos a empezar a formar bolitas que las podemos rebozar con diferentes tipos de semillas o con lo que nos guste. Con chip de chocolate, por ejemplo, exacto, que a los chicos les gusta, coco. Exactamente, con coco quedan buenísimas. Y vamos a empezar a formar estas trufas que después las vamos a llevar al freezer para que queden bien duritas. Riquísimas deben quedar. Y ahí vamos a ver la consistencia que tiene, que quedan espectaculares. Fabulosas. ¿Se les puede poner algún dulce extra o la banana ya le da esa untuosidad? La banana le da un sabor espectacular. También lo que podemos hacer es usar, por ejemplo, un poco de azúcar común o azúcar de mascabo. En el caso de que consuman miel pueden incorporarla también. Y después lo que se usa mucho, que le aporta más fibra todavía, son por ejemplo las pasas de uva, las ciruelas desecadas, los dátiles.
Riquísimo. Mira, todas recetas que uno puede ir creando también, inventando, probando, porque a veces a los chicos no sabes qué darles de comer y las galletitas ya dijimos muchas veces que no es la opción, no es la mejor opción para la salud de los chicos. Y que están llenas de conservantes, Sí. colorantes, saborizantes, entonces tienen tanto estímulo que después cuando intentan consumir un alimento fresco, como por ejemplo unas frutas, no tienden a sentirle el sabor y no claro. lo terminan Que eligiendo. tenés el paladar con el ultraprocesado a full, que no sirve de nada. Y desmitifiquemos, eso intentamos hacer con vos, Hernán, en este espacio siempre, que comer sano no es más caro. Comer sano no es más caro. Totalmente, de hecho los cereales, las legumbres en general tienen un costo bastante bajo y son más accesibles. Y además tienen que ver con lo que producimos en nuestro país, Totalmente. que está buenísimo fomentar el consumo de estos productos. Hernán.nutrición. Bien. Ahí están todas las recetas. @Hernán.nutrición. Estas recetas y todas las recetas las puedes encontrar con nuestro querido Hernán, que te esperamos pronto para seguir compartiendo información, recetas y la próxima, ya lo dijimos con la producción, congelados. ¿Cómo hacemos para organizarnos la semana, no? De comida. Gracias, Hernán. Un placer enorme. Bueno, nos despedimos de todos ustedes. Acá está perfecto. Mañana nos volvemos a encontrar. Les recordamos que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Cuídense, no se alarmen, pero sí sean conscientes de que estamos viviendo un momento delicado. Estamos en pandemia y tenemos y debemos seguir cuidándonos. Chau, hasta mañana.